gestión realizada al director del espacio de salud y rehabilitación, el licenciado José Tobal, al director de la carrera de actividad física, el licenciado Santi, al director de la sede de Santa Fe, el licenciado Pacenti, y al director, al director del espacio del secretario de extensión, el licenciado Bernardo Arganaz, para dar este ciclo de charlas. Bueno, vamos a dar inicio con la clase de Pablo Virgilio, lo dejo con él. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a arrancar con esta charla referida al pensamiento complejo en el deporte. Mi formación durante casi 30 años de profe ha sido a través del deporte de fútbol, esencialmente. A pesar de que he trabajado en otros deportes, como el básquet, algo muy pequeño en rugby, pero sobre todo en fútbol. Esa fue mi formación básica. Bueno, con el correr del tiempo, uno va viendo metodologías, va viendo pensamientos, que hoy, en lugar de metodología, le podríamos decir criterios, porque una metodología lleva una determinada cantidad de ítems a cumplir para que sea realmente una metodología. Como por ejemplo puede ser la metodología de la periodización táctica, la metodología del microciclo estructurado, que es la que se extrae del Barcelona de España, que en Barcelona esta metodología está aplicada al handball, al básquet, al fútbol. Y está muy emparentada con el pensamiento complejo. ¿Sí? ¿De dónde viene Cambia. Esta metodología, este pensamiento, viene de teorías matemáticas. ¿Sí? Viene de teorías matemáticas en las que se toman, ¿sí?, para ser aplicadas en el deporte. ¿Tá? Y también en la actividad física. Vamos a ir haciendo una pizarra. Fundamentalmente, el pensamiento complejo, ¿sí?, o los sistemas dinámicos complejos en la que está inmiscuido, en la que está adentro el hombre, ¿sí?, y dentro del hombre el deportista. Está en contraposición. Ayer pasó a buscar el papel. Está en contraposición con el pensamiento. ¿Sí? Aparte de completar ahí los números que lo podían. Está en contraposición esto con el reduccionismo. Sí, sí. ¿Qué sucede? El reduccionismo mira al deporte, mira al deportista, mira a los cuerpos técnicos, mira a la infraestructura, ¿sí?, en partes, ¿sí?, en secciones. Lo divide en partes. Los sistemas dinámicos complejos toman a todo esto que estuve diciendo recién como un todo, ¿sí?, como una globalidad. Lo toman como una globalidad, lo incorporan para interaccionar con el hombre,
para interaccionar con el deportista. O sea, a ver, este pensamiento, esta metodología que a mí me parece mejor llamarla criterio. ¿Por qué llamarla criterio? Porque el criterio es aquello en el que yo me voy acomodando de acuerdo a la necesidad que tiene mi deportista. Cuando tengo una metodología, tengo que cumplir ciertos cánones, ciertos ítems, que por ahí no están en consonancia con el humano deportista, no están en consonancia con el equipo, no están en consonancia con el cuerpo técnico, ¿sí? Entonces, fundamentalmente es esto, es tener un criterio. Este criterio me va a ayudar a que pueda interaccionar en cada uno de los entrenamientos y también en la competencia. Porque esto no solamente se da en el entrenamiento, se da o lo podemos, fundamentalmente lo debemos ejecutar en la competencia. Hay un montón de ejemplos. Hoy está muy en boga en las metodologías los trabajos reducidos. Ustedes lo orienten al deporte que quieran. Yo lo oriento un poco más al fútbol. Los trabajos reducidos, a pesar, entre comillados, a pesar de que haya un eventual reduccionismo, aunque haya un eventual reduccionismo, me está tomando cosas, criterios, metodologías que van a emerger en este sistema dinámico complejo para poder interaccionar en la competencia, en un todo. Se habla de una perspectiva. Acá se empieza a hablar de contexto. Cada uno de los entrenamientos son contexto dependientes. Sin embargo, este contexto no existe en el reduccionismo. ¿Por qué no existe en el reduccionismo? Porque el reduccionismo, ¿qué hace? Entrena lo físico, entrena lo técnico, entrena lo táctico, entrena lo estratégico y entrena lo psicológico por partes separadas, por compartimientos estancos. Sin embargo, los sistemas dinámicos complejos entrenan contextualmente, o sea, entrenan, yo voy a dibujar, ustedes dibujen lo que quieran, ¿no? Yo voy a dibujar una cancha de fútbol. Entrenan contextualmente, pueden dibujar una cancha de básquet si quieren, una cancha de rugby. Gonza seguro va a dibujar una cancha de rugby. Entreno acá porque el jugador de fútbol, el jugador de básquet, el jugador de lo que ustedes quieran o propongan, está o debe entrenar acá, porque las acciones se dan acá, no se dan afuera. Las acciones, las interacciones entre mi compañero, con mi rival, las interacciones en el contexto en el que estoy jugando. El contexto que estoy jugando es, llamémosle al tiempo,
en el tiempo en el que estoy jugando el partido, primer tiempo, segundo tiempo. Es distinto el tiempo, si estoy perdiendo 1-0 y está terminando el partido. Es distinto si estoy perdiendo 1-0 y estoy a mitad del primer tiempo. Entonces, eso también es un condicionante. Y esas cosas que van surgiendo, que van emergiendo de acuerdo a las situaciones que me va proponiendo el contexto, vuelvo a repetir que me va proponiendo el rival, que me propone mi compañero, a dónde se mueve, cómo se mueve, cuándo se tiene que mover. Ese surgir, ese emerger, el mejor lugar para hacerlo, según el pensamiento complejo, según para mí, es contexto dependiente. Está el... ¿Listo? Fundamentalmente, entonces, como íbamos diciendo, el humano deportista tiene, o a través de este pensamiento complejo, el humano deportista tiene fundamental predisposición para estar con o sea, para estar o para surgir entre el organismo y el entorno, entre el jugador y lo que veníamos diciendo recién, y el contexto. Es clave eso en el pensamiento complejo. Con respecto al pensamiento analítico, ¿qué nos está diciendo el pensamiento analítico? Que lo vimos durante, o lo vi durante 20 años, y aparece la metáfora del ordenador. ¿Cuál es la metáfora del ordenador? O la metáfora del reduccionismo. Es que yo le voy a dar a mi jugador un ejercicio, y ese ejercicio que le voy a dar me va a proponer o me va a estimular una acción. Es decir, ese ejercicio va a producir una causa-efecto. Necesariamente va a producir una carga, una causa-efecto. O sea que si yo a mi jugador le hago tirar 25 centros por entrenamiento al primer palo, significa que en la competencia, cuando esté en el entorno, cuando esté en el contexto, va a tirar esos 25 centros o lo que le toque tirar en el partido al primer palo. El pensamiento complejo dice que no, porque no es causa-efecto. ¿Por qué dice que no? Porque tenemos que tener en cuenta un montón de otros factores. ¿Cuáles son? Los que estuvimos diciendo recién. El rival, mi compañero, el momento del partido en el que estoy, el lugar de la cancha en el que estoy. Hay un montón de variables que debo tener en cuenta para que se dé lo que realmente quiero, que es tirar el centro o embocar a canasta o dar un pase, una apertura en el rugby de manera correcta. Porque yo no sé cómo va por mi rival. Por eso las cargas, dice la metáfora del ordenador, el pensamiento reduccionista, que si yo hago determinado tipo de cargas va a ser igual a rendimiento. No es así. ¿Esto qué me está significando? Que si yo hago una sentadilla con 150 kilos, después voy a patear más fuerte. No, porque hay un montón de otros componentes, la técnica, por ejemplo, que tiene que tener en cuenta el jugador para poder dar un buen pase.
no es solamente la sentadilla, o no es solamente la pliometría para ser más rápido. Ahora yo les hago una pregunta. Para ser más rápido, tengo que hacer trabajos explosivos, tengo que hacer trabajos pliométricos. ¿Voy a ser más rápido? Y la pregunta es, ¿hay algún gesto que el jugador de fútbol haga de velocidad, algún gesto de velocidad que el jugador de fútbol haga sin tener en cuenta la pelota? Si está contexto dependiente, entorno dependiente, ¿hay algún gesto que el jugador de fútbol haga sin tener en cuenta la pelota? Ninguno. Porque el volante va a picar o el bueno en el rugby va a picar teniendo en cuenta la pelota porque la van a abrir allá, porque va a haber un doble pasaje. Siempre los gestos se hacen teniendo en cuenta el balón, la situación. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que es un pensamiento complejo, que está muy adherido a los sistemas dinámicos complejos. No al reduccionismo, no a la causa-efecto. Siempre, bueno, muchas veces, las veces que me ha tocado entrenar en el básquet, vamos a hacer lanzamiento, 10 minutos de lanzamiento, perfecto. ¿Y la oposición dónde está? ¿Y el movimiento de evasión para tomar la pelota y lanzar, dónde está? ¿Cómo vas a lanzar estático sin movimiento? ¿Dónde está el contexto dependiente? No existe. Entonces, todo movimiento se hace teniendo, por ejemplo, en cuenta que la pelota. Y este caso es muy emblemático, ¿no? Michael Jordan. Y está muy emparentado con esto de causa-efecto. Michael Jordan saltaba muchísimo, ¿no? Volcaba, tiraba, hacía un montón de cosas, de malabares. Ahora el rendimiento, con respecto al reduccionismo que hablamos primero, está muy emparentado con lo físico, lo táctico, la fuerza, la resistencia, la velocidad, en este caso la fuerza explosiva, y en este caso la fuerza contráctil con un squat jump de entrenamiento, y también con la fuerza máxima. Ahora, ¿ustedes creen que este reduccionismo analítico hace que Michael Jordan tome decisiones correctas teniendo solamente en cuenta esto, de forma separada o unido, contextualmente ordenado? Yo creo que es contextualmente ordenado. Ese reduccionismo analítico, para mí, hay que dejarlo de lado. Entonces, ¿es posible generar haciendo adaptaciones sin repeticiones? ¿Qué me está queriendo decir esto? Yo tengo que repetir para mejorar. Hay una máxima que dice que la repetición es la madre de la perfección. Ahora, no me estoy orientando a causa-efecto, a carga-rendimiento. O sea que si repito muchas veces el gesto, va a estar bien, voy a mejorar. Pero no estoy teniendo en cuenta el contexto. No estoy teniendo en cuenta la situación. Cada repetición tiene que ser distinta. En realidad, entonces no es repetición. Por eso le puse debajo, repetimos en realidad un movimiento. El lanzamiento, como hablamos hoy, el lanzamiento que tiene que tomar el jugador de básquet es siempre el mismo. Siempre tiene que salir para la derecha. Siempre tiene que salir para la izquierda. ¿Qué tiene que avanzar? ¿Tiene que retroceder? ¿Tiene que girar? Ese es el contexto dependiente. Que no tiene nada que ver con repetir. Y hay muchas controversias que tiene la metodología simple con la metodología compleja. No tiene nada que ver lo simple. Lo simple está más caracterizado como complicado. Un auto, por ejemplo. ¿Un auto es complejo o complicado? Un auto es complicado. Porque si yo pongo la llave del auto y quiero encenderlo, ¿qué pasó? No me enciende. ¿Y qué hago? Ya está.
No me enciende, no sé qué más hacer, porque no soy mecánico. Ahora, sin embargo, un deportista es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque se contractura, tiene una contractura y puede jugar. Un deportista es un sistema dinámico complejo porque tiene una situación eventual en el juego que sea contrapuesta a lo que él tiene que hacer o a lo que tiene que emerger en ese juego y puede seguir jugando. Por lo tanto, el deportista se va adaptando. Eso es lo que tienen los sistemas dinámicos complejos. Tienen adaptación, que no tiene el sistema, el reduccionismo, que no tiene la metodología simple. Es una visión más global contrapuesta con lo analítico. Vemos el todo. El todo es más que la suma de las partes. Lo físico, lo técnico, lo táctico, por separado, nunca va a ser superior a la suma de las partes. Primero entrenar lo físico, después entrenar lo técnico. O primero entrenar lo físico, primero entrenar la fuerza. Y después entrenar la velocidad. Sin embargo, en la metodología compleja, puedo hacer un estímulo de fuerza orientado a lo futbolístico. Puedo hacer un estímulo de velocidad orientado a lo futbolístico. Puedo hacer un estímulo de pliometría orientado a hacer una bandeja. ¿Por qué no puedo meter todo? Lo que pasa es que eso me lleva a pensar un poco más, a tener que planificar aquí. Otro punto fundamental. En el reduccionismo vemos errores. ¿Por qué? Porque si no ejecutó de acuerdo al prototipo de lanzamiento, en baja. Si no ejecutó de acuerdo al prototipo de lanzamiento, es un error. Ahora, pregunto, ¿el lanzamiento de LeBron James es el mismo lanzamiento que el de Curry? ¿Lanzan los dos iguales? ¿O tienen diferencia en los lanzamientos? Bueno, eso es variabilidad. Eso es fluctuaciones. Las fluctuaciones son los distintos ejercicios variables que le voy poniendo a mi jugador para que tome otro tipo, para que le puedan emerger distintos tipos de condicionantes. Es el reducido, son los trabajos reducidos en el fútbol. El reduccionismo y el holismo, el sistema, ya bueno, lo dijimos un montón de veces. Algo más sistémico, lo complejo es algo más orientado a lo general, pero no a lo general como generalización, como generalidad, como esto. Yo doy una carga de entrenamiento y de acuerdo a la carga de ese entrenamiento me va a dar tal rendimiento. No. El pensamiento complejo está orientado a la individualidad, porque cada jugador va a tener una individualidad distinta de acuerdo a la cualidad física, por ejemplo, que le propongas. O todos son rápidos. O alguien puede parecer rápido de acuerdo a la velocidad que proponga el equipo, de acuerdo a la movilidad que tiene la pelota, por ejemplo. Alguien puede parecer rápido, ¿por qué? Porque le emerge un pensamiento, le emerge una situación en la que ocupa un espacio antes que su rival. Entonces parece rápido, pero en realidad no lo es. Emergió esa situación, una interacción de equipo que hizo que mi jugador parezca rápido. Y así hay un montón de ítems. ¿Qué tiempo va? Tranquilo, ¿no? Está ahí agregando. ¿Cuánto va? ¿Estamos bien? Dice el suma. Tranquilo. Bien. Esto es más o menos lo que veníamos hablando. Esas relaciones causa-efecto que en el pensamiento complejo no existen. Y sí existen
en el pensamiento simple. Prendo el auto, pongo la llave, freno el auto. Ahora, el pensamiento complejo no es así. O los sistemas dinámicos complejos no es así. Yo voy a hacer un gesto de velocidad, pero no necesariamente le voy a ganar la pelota a mi rival. ¿Por qué? Porque salí tarde. Mi sentido tiempo-espacio, mi toma de decisión de tiempo y espacio fue tardía, a pesar de que soy muy rápido, pero mi toma de decisión de tiempo y espacio fue tardía y no llegué antes. Por ejemplo. Entonces, está muy concatenado, muy unido todas las cualidades. Y llámense cualidades a las técnicas, tácticas, estratégicas, físicas y también las psicológicas. ¿Qué nos dice también el pensamiento complejo? Que no hay una relación lineal. No hay una relación lineal en los deportes colectivos. Una relación lineal, todas estas palabras nuevas que vamos encontrando, que nos empiezan a enseñar los sistemas dinámicos complejos, no lineal significa que no es causa y efecto. ¿Sí? Que tenemos que ver un montón de parámetros para realmente poder actuar en el entrenamiento para que eso sea reflejado en la competencia. ¿Sí? Y como dijimos hoy, la repetición es la madre de la perfección. Eso está hoy, los sistemas dinámicos complejos lo dejan de lado. Porque si fuese tan fácil, por ejemplo, o si fuese así, nos juntamos todos los que estamos acá, todos los que están en Zoom, nos juntamos, vamos a un barrio, elegimos a 20 chicos, ¿sí? Elegimos a 20 chicos, les enseñamos a jugar al fútbol, porque como es lineal, yo les puedo enseñar a jugar al fútbol, les enseño a jugar al fútbol, a dar pases, ¿sí? Y después los llevo a Italia a probarlo a todos los equipos que quieran. ¿Por qué? Porque es lineal, es causa-efecto. Yo enseñé pase con borde interno y aprendió pase con borde interno. Yo enseñé centro al primer palo y aprendieron los centros primero. Sabemos que no es así. Si no, diríamos las promesas jóvenes que hay en el deporte que se les ocurra. Las promesas jóvenes que hay en el deporte que se les ocurra. ¿Todas van a llegar a la primera división? No. ¿Por qué? Porque no es lineal. No significa que porque venga muy bien, necesariamente va a llegar a la primera división. Hay un compañero que dice, referido al fútbol, dice, el fútbol es la única profesión en que no sabes si te vas a recibir. Te recibís cuando jugás en primera división. El fútbol es la única profesión, él dice siempre, en la cual no sabes si te vas a recibir. Si te vas a recibir de profesor de educación física si estudias 4 o 5 años, si estudias contador, si estudias abogacía 6 años, te recibís de abogado. Ahora, podés hacer todo bien. Como futbolista podés hacer todo bien, cuidarte, entrenar, pero no llegás a primera división. ¿Por qué? Porque no es lineal. ¿Sí? Bien. Y así en todos los deportes, en el bajo, en el fútbol. Hay una muy baja correlación, como dice Van Rossum, hay una muy baja correlación de esto que estábamos hablando recién, de esa metodología analítica con el criterio de los sistemas dinámicos complejos, en que el deportista pueda llegar a cumplir su objetivo, pueda llegar a cumplir su meta. Se cortó otra vez, ¿no? Bien. Hay un principio que es también, hay varios principios para que los vean, los tengan, pero un principio clave en los sistemas dinámicos complejos que es la incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre aparece en los sistemas dinámicos complejos?
La incertidumbre aparece porque yo puedo programar, entre comillas, ¿no? Puedo programar o planificar un partido para que me salga de determinada manera, pero en realidad va a ser hasta en cierta manera ilusorio que me salga tan bien como lo planifiqué. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando recién. Porque es contexto dependiente, porque tengo el rival, porque tengo un montón de ítems que van a atentar contra lo que planifiqué. Por lo tanto, el entrenador, en esa incertidumbre que se va dando, también tiene que tomar decisiones rápidas. Porque el juego se va dando de distintas maneras, a pesar de que aparezca por acá y termine por el otro lado. Entonces yo tengo que estar como entrenador tomando decisiones continuamente. Por eso hay una incertidumbre muy grande en los sistemas dinámicos complejos. Y la mejor manera de trabajar los sistemas dinámicos complejos, ¿dónde es? En cancha. Porque ahí es donde va a tener todas las armas. De ahí es donde va a emerger, como dijimos, donde va a surgir o donde van a surgir todas las situaciones para yo poder desenvolverme de una buena manera. Como entrenador, como preparador físico o como jugador. ¿Sí? Y aparece una palabra ya hace muchos años, la sinergética. Por ahí le puse Paco Seguro. Paco Seguro, de más de 30 años, preparador físico de Barcelona. La sinergética es una palabra que surge en medicina cuando se le daba a pacientes con problemas de cáncer, se le daba determinado tipo de drogas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo este médico? No Paco Seguro. Hizo una conjunción de drogas. Y los pacientes que estaban enfermos de cáncer empezaron a mejorar. Entonces, Paco Seguro extrae de esa palabra sinergética para aplicarla en el entrenamiento deportivo o en el deporte. ¿Para qué? Diciendo distintas cargas de entrenamiento o distintas cualidades, como la fuerza, la velocidad, no pueden ser aplicadas juntas en el juego para que haya una sinergética y no tener que aplicarla de manera estanca, de manera separada. De ahí surge la sinergética, que está muy emparentada con la emergencia espontánea. Es otro principio. La emergencia espontánea es esa situación en la que el jugador tomó una decisión y la aplicó de acuerdo a lo que percibió, de acuerdo a lo que analizó, de acuerdo a lo que evaluó. Esa emergencia espontánea está extraída también de la sinergética, porque la sinergética me está poniendo un montón de condicionantes que se dan en la planificación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, tomemos un ejemplo del fútbol otra vez. Yo quiero entrenar la velocidad, quiero entrenar la fuerza. Sustancialmente, si quiero entrenar la fuerza, lo que tengo que hacer es planificar entrenamientos reducidos en espacios cortos, para que haya mucho freno, mucha aceleración, mucha desaceleración. Y esto no es un principio de la sinergética. Sí, claro, porque estoy haciendo un gesto técnico, también haciendo un gesto de fuerza y también haciendo un gesto táctico. Entonces también es un concepto de la sinergética. Y sin embargo también es un principio que me ayuda mucho, está bueno que lo tomen, como es la emergencia espontánea. ¿Sí? Bien. Y acá vamos con algunas palabras nuevas como los constreñimientos.
Los constreñimientos son comportamientos que afectan el sistema, que se dan en los sistemas dinámicos complejos. La palabra constreñimiento se da o aparece en los sistemas dinámicos complejos. ¿Qué son? Son las limitaciones que yo le voy a poner al fútbol reducido, al 3 contra 3 en el fútbol, en el básquet, en lo que se les ocurra, en lo que ustedes crean. Y esos constreñimientos, por ejemplo, en la persona, por eso es lo global, en la genética, el estado psicológico, el entorno, la presión social, el clima, el terreno, ¿sí? Pero fundamentalmente nosotros como entrenadores, como preparadores físicos, ¿en qué vamos a hacer hincapié? En el material, en el reglamento, en el espacio, en la consigna que le doy. Esa limitación me va a hacer crecer. Esa limitación me va a hacer tener creatividad también. Que después vamos a ver. Los límites me hacen crecer. Determinado tipo de límites, no tantos límites. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, vamos viendo que el individuo y el entorno tienen mucho que ver con la tarea. Tienen muchísimo que ver con la tarea. El desarrollo del aprendizaje de un atleta, por ejemplo, vamos a tomar un deporte que no es colectivo. Por ejemplo, el levantamiento olímpico. El levantamiento olímpico, un constreñimiento podría ser ejecutar, para aprender la sentadilla, ejecutar una sentadilla de arranque. Eso va a ser una situación novedosa para alguien. ¿Sí? Para alguien que quiere aprender el levantamiento olímpico, por ejemplo. Pero a esa situación novedosa yo le voy a agregar una variabilidad. O sea, un montón de fluctuaciones, como hablamos anteriormente. Otros elementos que me van a hacer emerger otros movimientos motrices. O sea, aparte de la sentadilla de arranque, por ejemplo, puede ser la sentadilla búlgara. ¿Sí? Entonces esto me va agregando variabilidad para que ese atleta, ese deportista, aprenda la sentadilla, porque me va a dar propiocepción, bueno, va a dar un montón de otras cosas, ¿no es cierto? Pero vamos a lo realmente importante. Esa variabilidad me va a dar que ese levantador olímpico o que ese futbolista o ese basquetbolista aprenda la sentadilla. Por lo tanto, voy a tener el asentamiento del patrón que quiero tener. Y eso es un atractor. Un atractor es un patrón establecido. Ahora, esos atractores en los sistemas dinámicos complejos, esos patrones establecidos, los tengo que cambiar. ¿A través de qué? Lo que vimos arriba. A través de constreñimientos, a través de variaciones, a través de fluctuaciones. Ese atractor tiene que cambiar. Y si yo hago cambiar ese atractor, ese asentamiento del patrón, en este caso estamos hablando de la sentadilla, podemos hablar del patrón de que no puede hacer una bandeja hace una bandeja con mano derecha, pero no la puede hacer con mano izquierda. Le tengo que cambiar ese patrón para que pueda hacer la bandeja con mano izquierda. Entonces, ahí que le voy poniendo constreñimiento, le voy poniendo algunas limitaciones. ¿Para qué? Para que cambie el patrón motor, para que cambie el atractor. ¿Sí? Esta es otra palabra nueva. Y acá le puse fluctuaciones. Son los cambios que se producen en el proceso de aprendizaje. La variabilidad, como dijimos, es fundamental y tiene una estrecha relación con este concepto. Es clave la variabilidad para cambiar esos patrones motores. Los constreñimientos o condicionantes es lo que generamos los entrenadores a través
de un movimiento correcto. ¿Y esto qué va generando? Una autoorganización. ¿Por qué? Porque todos los jugadores van a hacer, todos los jugadores que son derechos van a hacer el mismo lanzamiento. El ejemplo que dimos hoy de LeBron James y Curry. O todos los deportistas, si los llevo al gimnasio, todos los deportistas van a hacer sentadilla igual. No. Van a tener distintos condicionantes, van a tener distintos movimientos, se van a autoorganizar. Y como equipo, ¿cómo me autoorganizaría? Si me atacan por la izquierda, la autoorganización del equipo tiene que ser de una manera. Si me atacan por la derecha, tiene que ser de otra manera. Si me atacan por el centro, tiene que ser de otra manera. O si me atacan de manera explosiva, me tengo que autoorganizar con una transición, por ejemplo, si me atacan, estamos hablando, con una transición ofensiva-defensiva correcta. Eso es autoorganización. Esos condicionantes yo en el entrenamiento se los tengo que poner a mis deportistas, a mis equipos, para que aprendan, para que cambien ese atractor, que son patrones estables o relativamente estables, ¿sí? Independientemente del contexto que nuestro sistema, porque nuestro sistema va a optar por la mejor situación motriz que crea, necesaria. Entonces, si yo estoy viendo que no es la mejor situación motriz, tengo que meter otro contenimiento, otro condicionante para que la creatividad de ese jugador sea distinta. Por eso decíamos, si le pongo determinado tipo de condicionantes, determinado tipo de límites, el jugador va a crecer, va a ser más creativo, no cercenarle, cortarle la creatividad poniéndole muchos límites, sí algunos, no todos, no muchos, perdón. Y acá hay una familiarización, cuando hay una fluctuación entre el atractor, le pongo un ejercicio que lo haga mejorar, que lo haga salir del atractor, que va aprendiendo, que es mucha fluctuación, atractor, fluctuación, atractor. Después de eso, viene una fase de integración, ¿sí? Hay muchas más fluctuaciones, va internalizando más el juego, ¿sí? Va internalizando más esas transiciones, por ejemplo, que dijimos, esos ataques, estas defensas, ¿sí? Hasta que hay una fase de perfeccionamiento, donde se hace de manera muy consciente, sin tener que pensarlo tanto. Vuela más, ya hace todo mucho más fluido, después de haber pasado por estas etapas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Fantástico. Entonces, las teorías sobre el control motor, sobre el reduccionismo, son todas aquellas en las que nos va a dar una solución de la tarea con muchos componentes físicos, técnicos, tácticos, por separado. Sin embargo, cuando le meto innovación, le meto arte, le meto conjunción, le pongo globalidad, ¿sí? Voy a tener esto, muchas soluciones, una cantidad muy importante de soluciones, porque está trabajando en el contexto. Porque va a conocer a su compañero, va a conocer a su rival, si dentro de las posibilidades, por ejemplo, le mostré un videoanálisis. Eso también es una parte muy importante de los sistemas dinámicos complejos en cuanto a las tecnologías. Y sobre todo a las tecnologías aplicadas al deportista, no al deporte. Entonces, la creatividad está en los sistemas dinámicos complejos, la creatividad está únicamente ligada a lo mental. No. ¿Por qué no está únicamente ligada a lo mental? Porque está el cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Entonces, el producto, como empieza a ser el cuerpo, el producto también, lo que va a ejecutar esa acción motriz, yo no me va a bastar solamente con analizar, valorar, seleccionar y evaluar respuestas.
Fíjense, 4 ítems. De acá a que analiza, valora, selecciona y evalúa y ejecuta la respuesta. Es mucho cuando el cuerpo está de por medio. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a poner límites para ser creativo. ¿Sí? Y le tengo que enseñar a mi jugador a ponerse autocontenimiento, o sea, a ponerse autolímites. Jugamos a un toque, jugamos a dos toques. Gambeteo de 3/4 para adelante. En zona de gestación, juego a uno o dos toques. En defensa, cuando me presionan, ¿qué hago? ¿Salgo largo o salgo corto? Esos límites se los dan ustedes. Y esos límites van a hacer que sea creativo. Bien. Acá, bueno, esta parte, me estoy quedando medio corto, pero bueno, esta parte estaba referida a los entrenadores. La primera parte es lo que hablamos sobre los sistemas dinámicos complejos en general. Esta parte era referida a los entrenadores y cómo estamos formados. Normalmente estamos formados muy poco por cursos y mucho por hablar. En este caso, por ejemplo, todos hacemos regenerativo porque existe el ácido láctico. Hace 20 años sabemos que el ácido láctico no existe. Sin embargo, todo esto se sigue haciendo regenerativo. Y si el ácido láctico no existe, ¿por qué sigo haciendo regenerativo? ¿Por qué? Porque tomo lo que me dicen los grandes profes, o muchos profes, que siguen haciendo regenerativo, y yo, claro, como escuché que el regenerativo está bueno y que lo hace tal club de cierto nivel, sigo haciendo regenerativo. Por lo tanto, la formación sí puede muchas veces ser formal, no formal, informal, y muchas veces, la mayor cantidad de veces, es informal. Entonces, esa tradición, que es lo que traemos, y es lo que nos da nuestra seguridad, porque si lo hace aquel profe que está en lo más alto, y yo tengo que seguir entrenando, tengo que lavar el ácido láctico, porque me dice, aquel profe me dice que tengo que lavar el ácido láctico. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que pensar? ¿En qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? No en hacerlo. ¿Por qué lo tengo que hacer? Tengo que analizar como entrenador, como cuerpo técnico. Tengo que analizar por qué lo hago. No hacerlo porque me lo dijo tal. Y eso está dentro de los sistemas dinámicos complejos. Porque yo me tengo que ir adaptando. No dijimos que emergía una situación, que emerge una situación. ¿Cuál es esta situación? Si hace 20 años que sabemos que el ácido láctico no existe más, ¿por qué tengo que cambiar? Pero es un cambio que me da un progreso. Tengo que cambiar esa situación. Entonces, el perfil de entrenador, sobre todo, se da en el fútbol. Es un futbolista, un deportista de ley, sigue ganando el entrenador, el preparador físico, es conocedor de alguna metodología, tiene buen carisma, autoridad, pero fundamentalmente los sistemas dinámicos complejos, ¿qué nos dice? Que tiene que ser conocedor del comportamiento humano y social. No solamente de los aspectos físicos, técnicos y tácticos, sino conocedor del comportamiento humano y social. Y sobre todo conocedor de nosotros, de nuestras limitaciones. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre teoría y práctica. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? ¿Cómo lo puedo ejecutar? Y esto se da en un contexto, se da en una variabilidad. Cada uno tiene distintos pensamientos. Esa variabilidad que tiene cada uno, el entrenador tiene que tratar de conocerla. Por eso es muy importante que sea un conocedor muy grande del comportamiento humano y social. Y esto es lo que hablamos de recetas mágicas y metodologías, y de criterios. La receta de derecha para ganar Uruguay, no hay una receta. Para ganar a Brasil, no hay una receta. No hay una receta. Él se va acomodando de acuerdo a las situaciones que van emergiendo en el partido. Él entrena contextualmente. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos que tomar un criterio, conocer las razones, tenemos que tener mucha flexibilidad en la aplicación de lo que vamos a hacer. ¿Sí?
Y sobre todo que lo repetimos 100 veces, la contextualización, contextualizar lo que vamos a hacer. Y ahora, terminando, eso es del entrenador, y esto es lo que nos dicen los sistemas dinámicos complejos de la estructura del jugador. Una estructura cognitiva, que son las tomas de decisiones, que está referido a la técnica individual. Una estructura coordinativa, que es la técnica. La estructura coordinativa también está referida a cómo va a coordinar el equipo adentro de la cancha. Cómo tiene que presionar, cuándo, dónde. Sí, ahí se está referido la coordinación, no la coordinación de únicamente o exclusivamente movimientos motrices. ¿Sí? Una estructura condicional, que es la condición física, la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad. Una estructura socioafectiva, las relaciones interpersonales. Es muy importante que el jugador y el entrenador tengan buenas relaciones interpersonales, ¿sí? Para que el vestuario se lleve bien, por ejemplo. Para que con el compañero esté bien adentro del campo. Una estructura emotivo-volitiva, que son sus aspectos psicológicos. Esa estructura emotivo-volitiva es la capacidad de revertir determinado tipo de situaciones ante eventos que no son los mejores, como cuando vas perdiendo, o cuando te expulsan a un compañero. Y una estructura creativo-expresiva, que es lo que vimos ahora, que es la creatividad. Perdón. Es aquella capacidad que me hace tomar decisiones de acuerdo a las situaciones eventuales que me van surgiendo en el campo. Eso es creatividad. Eso es cambio. Esas son las estructuras del jugador. Bien. Bueno, esto es todo. La ronda de preguntas viene después. Si querés, habilitamos el chat. Bueno. Bien. Estoy en el uso. Bien. Quería aclararlo. No sé si me escucha a mí. Poder aclararlo de que se abre el chat para que si no. Se abre el chat para preguntas. Escuchamos. Y si tienen alguna pregunta ustedes, gracias. Se pueden escuchar acá el chat. ¿Se escucha? La del chat no, por ejemplo, silenciar. Una cuestión de orden. Bien. Si quieren hacer una pregunta, lo vamos a hacer ahora, si no, sería lo mismo. Sí. Bien, Pablo. ¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos a cambiar de. ¿Es un de algún deporte en especial? De fútbol. Bueno, buenas noches. Antes de empezar voy a hacer un recuento un poquito de lo que fue mi historia profesional y cómo llegué a armar este trabajo, que si bien es un hilo conductor de lo que venía diciendo Pablo anteriormente, porque es muy similar a la metodología que propone Pablo, pero dentro de un orden. Mi vida deportiva fue diferenciada en el fútbol y rugby. Yo actualmente soy preparador físico del Club Rowing de Paraná. Tuve muchos años en el Club CRAI de Santa Fe, trabajé en fútbol, trabajé en Colón de Santa Fe con Pablo, estuve en la Liga Argentina en Colón Básquet. Pero hace 10 años yo tuve la posibilidad de hacer una gira con el club, donde fuimos a Nueva Zelanda, entrenamos en un centro de entrenamiento donde entrenaban los clubs. Y ahí me empecé a dar cuenta que lo que estaban trabajando ahí y lo que yo hacía iban totalmente por distintos caminos. Era una cosa totalmente opuesta. Al siguiente año
nos fuimos a un centro de entrenamiento en Sudáfrica, fuimos a la Universidad de Stellenbosch, y ella me empezó a capacitar en lo que yo había visto el año pasado en Nueva Zelanda, que era muy similar, y confirmé efectivamente que el camino que estábamos realizando nosotros acá era totalmente, no sé si erróneo, pero totalmente distinto y equivocado en un montón de aspectos. Tuve la posibilidad también en ese viaje de charlar con profesores y rectores de colegio, y donde estábamos fallando también era la educación física de base, que eran los colegios. De ese cambio de organización que yo veía, que me estaba capacitando, yo necesitaba una capacitación más fuerte, y fue el año donde los Pumas salieron en el 2017, perdón, en el 2007, que habían ido a entrenar a Pensacola, a Estados Unidos. Se había corrido el rumor que era un centro de entrenamiento de alto rendimiento, donde había una fundamentación del trabajo que organizaban, y tuve la suerte de ir 2 años seguidos a formarme ahí y generar un cambio, por lo menos en la partecita que le correspondía a mi club, en cuanto a la preparación física. A partir de ahí, empezamos a trabajar en metodologías y principios de entrenamiento, válgase no solo para el rugby, sino para cualquier tipo de deporte, porque en las instituciones deportivas que he trabajado, he tratado de inculcar este tipo de metodología. Acá lo más importante que yo me di cuenta, mirando otros tipos de estructuras deportivas y organizaciones, lo importante es trabajar en un sistema. Dentro de un sistema, tanto el profe, tanto el área kinésica, tanto el área psicológica, tanto el área nutricional, tanto el área técnica, si no trabajamos en conjunto, es muy difícil que logremos objetivos claros para el deportista. Es un sistema, una organización que fomenta y respeta la manera de entrenar y enseñar. Todos nosotros vamos a enseñar, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a entrenar? Tenemos que tener un método, no es entrenar por entrenar. Yo hacía referencia siempre, que, por ejemplo, cuando iba a las instituciones deportivas, teníamos tantos clubes como categorías. La 10ª era una categoría porque el profe entrenaba en un sistema de entrenamiento. La 9ª era otro club porque entrenaba de una forma distinta. Y así todas las categorías entrenaban cada uno con lo que se había capacitado y con lo que las armas que tenía para enfrentarse al grupo. Eso es un sistema, es coordinar entre todos y tratar de unirnos para desarrollar el mismo objetivo. ¿Qué hace el sistema? Asocia ideas, fermenta contenido y abre debate. Eso es clave. Que todos tratemos de juntarnos y debatir el por qué. ¿Por qué el área kinésica trabaja así? ¿Por qué el área física trabaja así? Y a partir de ahí, generar una estructura que formulemos el mismo idioma. Unifica el trabajo en cada área, integra el sistema con objetivos establecidos y recopila datos, analiza y evalúa para sacar conclusiones y establecer estrategias. Obviamente que después hay parates en el año, nosotros dividimos el año en 3, donde en la primera parte del año nos juntamos todos y tomamos decisiones si vamos por el camino correcto o vamos por el camino incorrecto, y hay que meter un volantazo y hay que tratar de alinearnos al objetivo principal. Dentro de los principios del entrenamiento, el principio 1 que maneja la estructura es la unidad funcional. ¿Qué es la unidad funcional? ¿Cuál es su objetivo? La mejora del rendimiento del deportista en un todo, donde tiene intervención todas las áreas. Si nosotros creemos que el profe va a mejorar la condición física del deportista solo, es un error grosero. Si yo no tengo la ayuda de la guía nutricional que le da al jugador, si yo no tengo el control de sueño, si yo no tengo el control psicofísico, si yo no tengo el control kinésico para saber si el deportista está apto o no apto para entrenar, es imposible mejorarlo. Las cualidades físicas las maneja el profe, la calidad de movimiento
y las evaluaciones físicas las maneja el profe, los estudios antropométricos la Nutri, la encuesta nutricional en de hidratación la nutricionista, y el FMS entre el profe y el kinésico, que son la medición de los ángulos articulares. El test psicológico o psicodiagnóstico, la parte psíquica, y la calidad técnica deportiva, el coach y ayudantes. Nosotros dentro de las evaluaciones tomamos distintos tipos de evaluaciones para mejorar al deportista, pero es una cosa importante la que dijo en la charla anterior Pablo. Yo lo evalúo para que este jugador es rápido y sea el más veloz del equipo. ¿Para qué? No, porque va dentro de un contexto como explicó Pablo. Yo no tomo las evaluaciones para medir su ángulo articular, para decir, bueno, este chico tiene una flexibilidad importante. No, yo trato de mejorar una partecita, ¿sí?, de un jugador para que cuando el entrenador, en coordinación con el profe, proponga la actividad, el jugador esté apto para entrar a una cancha y tratar de evitar lesiones. Eso es otra unidad funcional que vamos a hablar un poquito más tarde. Es la parte de salud. Toda planificación debe preservar la salud del deportista. Ese es el objetivo primario que tenemos todos. Acá nosotros, dentro de un contexto amateur, nosotros somos profesionales. Y dentro de los profesionales que somos nosotros, tenemos que preservar y promover la salud del deportista. Sin salud, el jugador no puede entrar a la cancha. Y tenemos que evitar, dentro de la dosificación, la planificación, la carga, que el jugador no se lesione. Para eso tendremos que conocer el estado del check-in y check-out en cada entrenamiento, que ahora yo se lo voy a explicar más adelante. Y la derivación, la área correspondiente, kinésica, nutricional, médica, física o psicológica, en caso de tener un alerta. Nosotros hablamos de check-in y check-out, que es cómo recibimos al jugador y cómo se va después del entrenamiento del jugador. En un check-in nosotros, la nutricionista le hace análisis de orina para ver si está hidratado o no está hidratado. Eso se hace en un minuto. Hay una encuesta de la hora de sueño que tuvo el jugador. Fue una escala de Borg si después del entrenamiento, en el check-out, si el entrenamiento fue muy ligero, pesado. Y nosotros implementamos, esto lo manejó la UAR, Argentina Rugby, antes de empezar el entrenamiento, un test de salto largo. ¿Sí? Nosotros aplicamos una tabla, que su mejor rendimiento, a lo mejor el atleta saltó 2 metros, en un test que le tomamos en un día de la semana, X. Entonces su mejor performance del salto 2 metros. Salta el jugador, el día va a entrenar 1,90. Vuelve a saltar 1,88. Quiere decir que ese jugador está en alerta. ¿Sí? Por motivo de que después correlacionamos con las distintas áreas y efectuamos el diagnóstico de qué pasó. Durmió menos, trabajó de más, estudió todo el día, no paró de trabajar. Generalmente los entrenamientos rugby son de noche y eso es complicado porque llega a un nivel de cansancio del entrenamiento que puede ser peligroso. Entonces, ese jugador está en alerta, lo sabe el profe, lo sabe el entrenador, lo sabe el kine y lo sabe el nutricionista. Entonces, ¿qué hacemos con ese jugador? No es que no va a entrenar. Le reducimos la carga de trabajo. Entonces, es un ítem que preservamos para la salud. Este es en el check-in. Nosotros le preguntamos, nosotros manejamos un semáforo, cómo llega el entrenamiento. El nivel de fatiga, llego muy fresco normal, más cansado normal, siempre llego cansado. Bueno, y así la calidad de sueño, el dolor muscular, el nivel de estrés y el estado anímico. Si la suma de que nos da de 12 a menos, el jugador está en semáforo rojo, que tenemos que tener una precaución total. Si está entre 15 a 12, está en amarillo, que tenemos que tener precaución. En algunas acciones de alta intensidad se le reduce el volumen, y si está por encima de los 15, está en verde, puede entrenar normalmente.
La metodología. Las herramientas didácticas que le brindaremos a los deportistas para mejorar son contenidos universales por edad. Eso, los contenidos universales por edad, ya está en ese mismo bloque, por ejemplo, cuando manejamos los chicos de 12 a 14 años, ¿qué van a hacer? 14 a 16, 16 a 18, plantel superior. La estructura, cómo vamos a trabajar en la estructura y la sesión del entrenamiento. Es muy importante que hoy el avance tecnológico del celular es un arma fundamental para nosotros pasarle el entrenamiento a los chicos. Nosotros, cuando hablamos de la estructura de la sesión de entrenamiento, la gente tiene que saber el jugador. Por más que sea un chico de 14 años, 10 años, nosotros le mandamos un mensaje que dice: hoy vamos a entrenar nosotros de la siguiente manera. Van a hacer la parte de activación, van a hacer la parte de ejercicios dinámicos, van a hacer la parte de ataque-defensa y vamos a terminar con un run catch, algo de rugby, que es un juego reducido. Entonces el chico está mentalizado: ¿qué es mi entrenamiento hoy? ¿Cómo voy preparado mentalmente de lo que voy a realizar en cada entrenamiento? Y fundamentado después dentro del entrenamiento. Se hace esto, por esto, por esto, por esto. Determinar las habilidades básicas y específicas del deporte, qué tipo de ejercicio vamos a realizar. Nosotros buscamos siempre el deporte, hacer ejercicios específicos. Nosotros siempre se busca la especificidad del deporte. Si bien el rugby no es como el fútbol, que podemos hacer algo funcional, todo. El rugby tiene distintos puestos que un medio scrum mide unos 70 y pesa 80 kilos, y un pilar pesa 140 y un 80, y las características del juego y los movimientos del juego son totalmente distintos. Es por eso que tenemos que buscar habilidades y destrezas específicas a lo que va a ser el cancha. ¿Qué método vamos a usar? Procedimental. ¿Cómo voy a enseñar? Nosotros tenemos que tener un método de cómo vamos a enseñar. No es veo un video en Instagram y ejecuto ese trabajo. No, tengo que tener armas de cómo lo voy a manejar ese tipo de ejercicio. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis correcciones? ¿Qué yo pretendo del jugador que realice? Se puede entrenar siempre lo complejo o viceversa. Eso está cada uno en lo que quiera, en la organización del sistema que la proponen todos. Y ya que cada profe entrena con su impronta. Las correcciones que puede hacer el profe las hace porque aprendió esto y va a corregir esto, que la tiene que hacer. El momento del entrenamiento que hace las correcciones. Planificación. ¿Cuándo vamos a planificar? ¿Cómo y dónde? Eso es lo básico de la parte de la planificación. La individualidad, las acciones específicas que se hablé anteriormente por puestos. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una práctica de Scrum. Yo no puedo hacer una activación para los 8 forward que van a hacer Scrum, lo mismo de los backs que van a correr. Pónganle en el básquet, yo no puedo hacer a lo mejor la misma activación para un base que para un pivote. Por el fútbol, no sé si puedo hacer la misma activación para... Yo la diferenciación que veo por ahí general es el arquero que hace una cosa y los jugadores de campo que hacen otra. A lo mejor buscar, no sé si el marcador central hace lo mismo que un carrilero, o se desplaza lo mismo, tiene la misma mecánica de carrera, o la acción de salto que tiene el marcador central y el 9 es lo mismo que tenga el carrilero. No lo sé. Entonces buscar especificidades y ver en un video las acciones que van a hacer más regularmente en cancha que la hagan en la parte específica del juego. La variabilidad de la carga, intensidad de pausa, frecuencia semanal permite mejorar el rendimiento, ¿no? Así el cambio constante de ejercicio. Si nosotros tomamos 3 o 4 caballitos de batalla para entrenar ejercicios, Pablo, juego reducido, ¿qué juego reducido voy a hacer? Sale perfecto este juego reducido, agarraron a los chicos esa organización, esa dinámica, esa impronta que voy a hacer, bueno, vamos a seguir haciendo este ejercicio porque sale bien. Y la calidad siempre debe ser superior a la cantidad. No sirve el entrenamiento de 2 horas, 2 horas y media, que vamos a matar al jugador, vamos a hacerlo correr, no sé, si la calidad es muy mala. Es por eso que el ojo del entrenador, el ojo del profe, el ojo de todos los que rodean del entrenamiento, tiene que ser muy clínico para decir que estamos siendo
una cosa totalmente mal porque está el jugador fatigado. Contar con un registro de datos, contar con una base de datos que registra cada deportista. Cada deportista tiene una planilla donde sabemos su vida y obra. En esa base de datos de cada área, o sea, el nutricionista tiene el control de orina, su medida antropométrica tiene el Nutri, el psicólogo tiene su historia dentro del grupo y fuera del grupo, el profe tiene sus evaluaciones y los entrenadores por ahí. Yo en toda la estructura deportiva que he visto no he visto mucho evaluaciones técnicas. ¿Sí? Una vez la Unión Argentina de Rugby había bajado unas evaluaciones que la ejecutaron, pero no he visto evaluación técnica si el jugador está técnicamente apto para desarrollar una actividad o no. Esta es una estadística que tengo, por ejemplo, del jugador ABC, el puesto Hooper a la wing, vamos de sentadillas, de pecho, los trabajos de resistencia en un bronco, el salto a la COP, salto al largo, el GMS 1-2, y cómo llega, por ejemplo, el día del entrenamiento. El entrenamiento es un entrenamiento número 20, donde el nivel de fatiga es 6, 8, 9, los minutos por partido, el partido de rugby dura 40 y 40, son 80 minutos, nosotros cada 5 partidos, cada 400 minutos, tratamos que el jugador descanse, necesita descansar. Esto no es como el fútbol, puede jugar a lo mejor todo un torneo, porque es un deporte de contacto. No es lo mismo jugar a la pelota que jugar al rugby, porque es una situación permanentemente combativa. Los golpes son duros, cada vez se juega a mayor intensidad, y estadísticamente es bueno que cada 400 minutos el jugador descanse. Lo cual no quiere decir, nosotros le contamos los minutos jugados al jugador. A lo mejor sale faltando 20 minutos, a lo mejor sale el entretiempo. Se suman y a los 400 minutos se hace un break que tiene que descansar 80. Sistematización y orden del entrenamiento. Siempre tenemos que definir y fundamentar la sesión. Que eso también tiene que saber los jugadores. Nosotros vamos a hacer ejercicios de rack. Nosotros vamos a hacer ejercicios de transición a reloj. Nosotros vamos a hacer ejercicios de tenencia de pelota en el fútbol. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿En qué momento del entrenamiento lo vamos a desarrollar? Es una anécdota que recién hablamos con el profe. En los principios era, profe, usted se encarga de los jugadores, tiene una hora, mátalos. Y después pasan por el entrenador. O sea, el profe trabajando físicamente, haciendo, mátalos. Y después se lo damos al entrenador para hacer un trabajo fino de destreza. Y lo va a hacer mal. O sea, el jugador está fatigado. Entonces, eso es lo bueno de la planificación y la organización. Lo vamos a matar a lo mejor porque el jugador necesita hacer un trabajo de alta intensidad. ¿Sí? No quiere decir que sea corriendo, tiene que ser a lo mejor un circuito neuromuscular, un circuito de 5 contra 5, de juego reducido, pero ¿en qué parte del entrenamiento lo ponemos? Que trabaje el entrenador, a lo mejor si hay una carga específica técnica, y después a lo mejor termina con el profe. Entrenamos los ojos para detectar errores, nos ubicamos correctamente, hacemos intervenciones productivas. Por respecto a las intervenciones productivas, si yo les cuento a lo largo de mi carrera todas las intervenciones improductivas que hice son millones. Metidas en cualquier momento del entrenamiento y manejando cualquier tipo de idioma. Mil veces han escuchado ustedes bajar, correr, y sí, correr y correr. O sea, tenemos que buscar palabras clave para que el jugador mejore. ¿Sí? Tenemos que unificar un criterio, un idioma, para que el jugador le entre por el idioma, que ya sepa, si el entrenador me dice la palabra A, ¿qué tengo que hacer en la cancha? O en el entrenamiento.
Esto en el sentido cuando yo puse fundamentamos la sesión. Vamos a suponer que nosotros estamos trabajando pases en rugby. Trabajamos ejercicios con rotación específica, con la activación para que después haga lo mismo en el campo. Si nosotros tenemos un jugador de break, trabajamos en la parte profesional. Si trabajamos en un ejercicio de básquet 1 contra 1, 2 contra 2, trabajamos en el ejercicio de fuerza donde hay fricción. Lo que le expliqué en el Scrum, si nosotros vamos a hacer el Scrum, ¿trabajamos en la postura del Scrum, en la activación específica de lo que van a hacer después, o buscamos una generalidad? Observamos la calidad del movimiento. Yo sé que es muy difícil esta parte, porque finalmente todos trabajamos con más de 30, 40, rugby 70 jugadores. Es por eso que cuando tenemos que observar la calidad del movimiento, la metodología de enseñanza tiene que ser en grupos. Tenemos que llamar a distintos entrenadores, colaboradores, otros profes, necios, si no están en función. Es decir, observame este movimiento. Observame los pies, para dónde trabajan. Si es coordinado, no es coordinado, si baja el centro de gravedad. Estoy tirando 2 tips, pueden ser 1 millón. Pero siempre trabajar con pequeños grupos reducidos. Eso es lo que procuramos nosotros los profes a los entrenadores, que en la parte que no sea específica de juego integral, cuando hagamos acciones reducidas, sean en pequeños grupos para poder detectar errores más fáciles. Tomen cualquier tipo de deporte. Cuando, por ejemplo, tocamos la parte de fuerza, ¿qué tipo de fuerza voy a aplicar y qué dirección de la misma? Sigo con el Scrum. Yo voy a hacer Scrum los días martes. Yo tengo una parte de activación. Yo voy a hacer una parte de fuerza. ¿Para dónde va el Scrum? En el sentido horizontal. ¿Qué fuerza tengo que hacer? En el sentido horizontal. ¿Qué fuerza tengo que hacer? ¿De empuje o de tracción? Para un empuje, tengo que utilizar la fuerza de empuje. Para lo cual van a hacer fuerza en el Scrum. Yo necesito hacer fuerza de la fuerza. Si ya estoy haciendo fuerza en el Scrum, sería no hago fuerza. La fuerza ya está relacionada a la especificidad del juego. Voy a empujar, ya está la fuerza. Fuerza la hago otro día. A lo mejor tiran 15, 20 Scrum, pack contra pack o empujando un potro en forma isométrica. Acá, muchachos, está sobrada la fuerza. Es un wing, es un hook, es un pivot, es un base, es un delantero, es un defensa, es un armador. Buscar la especificidad y calidad de movimiento que voy a hacer en la activación para que después pueda desarrollar. El objetivo del movimiento de la acción, si es con salto, si el salto es adelante, si es con giro, si es de contacto, si hay acción de velocidad, si hay de aceleración o desaceleración. Tenemos que activar todo eso. ¿Sí? Calidad de movimiento. Buscar tanto en campo como en gimnasio, como dije anteriormente, la calidad de movimiento. Cada ejercicio debe tener un nombre y factores clave para su corrección. El 95% del tiempo el jugador no tiene la pelota. Por tanto, se debe estimular las destrezas y movimientos independientemente del deporte que practique. ¿Qué quiere decir? En el fútbol, en el rugby, en el básquet no, en el básquet más, porque es 5 contra 5 y un espacio más reducido. Vamos a suponer en el básquet y en el fútbol y en el rugby. ¿Cuántas veces cree que puede tocar la pelota a un jugador? En el rugby, ¿saben cuánto tiempo tocar la pelota a un jugador? No llega al minuto, de 80, con suerte. El hooker puede tocar a lo mejor 4 o 5 pelotas por partido. Entonces, fíjense qué importante es que el jugador tenga la destreza de movimiento, que el jugador tenga una lectura integral del juego, porque no voy a tener la pelota, no voy a manipular el elemento. Tengo que estar alerta a todo lo que pasa y desplazarme de forma correcta. Cuando estaba en Estados Unidos, en Pensacola, nos mostraron una técnica de movimiento que se llamaba shuffle y crossover. El shuffle es el paso lateral, el crossover es el paso cruzado. A partir de esos 2 pasos se hilvanaron 1.000 millones de ejercicios. Y yo miraba
me mostraba en un video donde yo veía chicos jugando que tiraron ni shuffle ni crossover, pero lo tiraron de forma voluntaria, involuntaria. Nadie le enseñó a usar las piernas y correr. Bueno, 1.000 millones de ejercicios para enseñar esos pasos de movimiento que son los dos específicos. El crossover lo podemos usar como movimiento defensivo. A mí si me hago una marca, yo tengo que usar el pie para seguir a buscarlo, ¿sí? Y el shuffle para cuando recibo una pelota, hacer el paso y meterme en la defensa. A partir de esa mecánica de movimiento, se van en un montón de estructuras de trabajo. ¿Qué objetivo tenemos nosotros como profe dentro del área física? Dentro de esa matriz que yo arranco. Somos profesionales dentro de un contexto amateur, por lo tanto debemos tener presente la vida diaria de nuestro deportista. Lo dije anteriormente. El principal objetivo que tenemos como profe es la salud. Nosotros queremos que el sábado, cuando juegan los chicos, o domingo, el chico esté entero. No necesito tener dos guerras, el martes se puede reventarlo y llegar hasta el sábado no se puede mover. Entonces es difícil, deformamos a la salud del deportista para que rinda el sábado. El objetivo principal es que el sábado el jugador esté óptimo. Óptimo. Sea de 14 años, 16, 18 o plantel superior. Tenemos que buscar la cantidad de sesiones. Recuerden que la mayoría de nosotros que trabajamos en deporte amateur, ¿cuántas sesiones a la semana podemos darle a un chico que, como la palabra lo dice, es amateur? Rugby de deporte contacto, 3. Rugby entrena el lunes, martes, jueves y juega el sábado. ¿Sí? 2 horas de entrenamiento el lunes, 2 horas el martes, 2 horas el jueves. Son 8 horas de entrenamiento. ¿Sí? Yo no puedo hacer inespecificidades de esas 8 horas. Yo tengo que aprovechar al máximo esas 8 horas para que al jugador le quede algo. Para que al jugador sienta que le dieron armas para ir a la guerra del sábado. El entrenador tiene que optimizar el entrenamiento y la planificación que va a hacer en conjunto con el profe para decir, vamos a llegar a un bien común y no hacer cosas por hacer. Evaluar y planificar, como dijimos antes, dosificar las cargas, el volumen del entrenamiento y la intensidad que vamos a ejecutar. Ahora viene una terminación que después, más adelante. Interactuar con todas las áreas, como dijimos en el principio, de por qué vamos a hacer esto, por qué este chico vino fatigado, por qué se tiene que ir mejor de lo que llegó, buscar el bien común, desarrollar las cualidades básicas y específicas y educar dentro y fuera del ámbito deportivo. Yo creo que hoy por hoy, chicos inteligentes, chicos con estudios, tienen una ventaja sobre el chico que únicamente hace deporte por hacer y no se le explica el contenido del entrenamiento. El chico tiene que saber primero, por sobre todas las cosas, el reglamento del deporte que juega. Tiene que saber su función dentro del equipo y tiene que saber que esa función que él cumple es beneficiosa para el resto del equipo. Eso es clave. Si no partimos de esa base, es muy complicado que tengamos un jugador inteligente. Nosotros dividimos la sesión con unos 5 componentes en la interacción entre el entrenador y el preparador físico. Una preactivación, una activación específica, hábitos. Hábitos son las acciones que va a hacer más reiteradamente el jugador dentro del cancha. El tirador del año va a jugar muchas veces, el saltador que busca la pelota arriba va a saltar, el hooker que va a empujar, entonces generar esos hábitos dentro de la parte de la activación. Las específicas por puesto y jugadores, nosotros llamamos roles del espacio 1, 2 y 3. El jugador del espacio 1 es el jugador portador de pelota. O si soy defensor, vos venís hacia mí y yo te encuadro para taclearte. Vos sos jugador 1 del rol 1, yo soy jugador del rol 1. Jugador del rol 2
el que está al lado mío y que a lo mejor yo caigo y él que tiene que venir a barrer el rato. Y ya va a tener intervención rápida. Y los jugadores del espacio 3 son los que están afuera, que tienen que estar alerta porque en cualquier momento puede ser el rol 1 y el rol 2. Eso se detiene en la activación. Esas acciones se frenan porque el rugby es un deporte absolutamente dinámico y continuo donde tengo que pasar rápidamente de atacar a defender. ¿Sí? Ese intercambio de roles que es permanente. Una vez contó un profe, que fuimos a una charla al profe de los Pumas, que había caído el entrenador de Nueva Zelanda a entrenar a los Pumas. Y termina el partido y le dice, ¿qué viste? Le dice el entrenador de Nueva Zelanda de los Pumas, ¿por qué perdieron por esta diferencia? Y le pasa 3 acciones. Y le dice, fíjense cómo es el tiempo que llegan los Pumas al rack. O sea, caen al piso y tiene que venir el barredor a limpiar. Vamos a contar entre todos, decía 1, 2, 3, ahí barredor. Vamos a otra acción, 1, 2, 3, ahí llegaban los Pumas. Fíjense los volvemos. Vamos a contar. 1. Muchachos, están perdiendo por esto. No están llegando 1 hora tarde al rack. ¿En qué son los mejores ustedes? En el Scrum. Son los mejores del mundo, le digo. ¿Cuánto le destinan el entrenamiento al Scrum? 45 minutos. Y al rack, 10. Muchachos, y están errando en la organización del entrenamiento. A eso vamos cuando hay que planificar y saber de nuestras virtudes, que la tenemos que explotar y tratar de llevarla a cabo en un tiempo. Si esta es mi fortaleza, bueno, le voy a dedicar este tiempo a mi fortaleza, pero las debilidades, el doble. Yo les voy a mostrar cómo es la organización de una activación precompetitiva o de una activación de entrenamiento. Consta de estas partes. Primero trabajamos en la parte de movilidad, segundo activamos la zona media, trabajamos en flexibilidad dinámica, movimientos integrados, que son un ejercicio de técnica de carrera, ya sea lineal o multidireccional, la activación neural, que es un ejercicio explosivo de aceleración, corte y desaceleración, y la destreza de movimiento general de lo que vamos a hacer en cancha. Y la activación con movimientos específicos del puesto, llámese hábito de lo que hace específicamente cada jugador, centrado en la acción que repetirá en cancha de forma, tanto en forma cerrada, como explicó Pablo, o en forma abierta. Buscando el plano y la acción precedente, sagital, frontal y transversal, o multidireccional y ejecutacional. Esto son... Este es un videito. Bueno, nosotros empezamos la activación, después de un día de partido. Empezamos, los chicos tienen 2 minutos para movilidad general. ¿Sí? Trabajan en la movilidad de tobillo, movilidad rodilla, trabajan en movilidad y estabilidad de la cadera, trabajan en la movilidad del hombro y los pilares trabajan en la movilidad del cuello, que es la articulación fundamental de ellos en la entrada del Scrum. Después pasan a la zona media, ¿sí? Hacemos ejercicios de la parte anterior, posterior y la parte lateral. Flexibilidad dinámica, autores, cuádriceps, cadera, glúteo, isquios, gemelos, movilidad del superior de los hombros. Ejercicio de estabilidad. Recto, multidireccional. Mecánica de carrera, multidireccional, como yo le expliqué, que ahí están haciendo los pasos de Shuffle volado. Todas acciones que van a trabajar en campo. En algún momento del partido, esas acciones se van a reproducir. Carrera lineal. Hábitos. Segunda línea, saltador, pateador.
reproduce lo que van a hacer en cancha más reiteradamente. Los pilares que van a entrar en el scrum, que hacen acciones reducidas de 1 contra 1. Los receptores de pelota, los apuntaladores que van a levantar. Ellos tienen 4 minutos donde fueron enseñados esos hábitos previamente en la pretemporada y ya en la entrada en calor lo desarrollan solo. Habla cualquier deporte, ¿eh? Exacto. Y después vienen los trabajos integrados. Ya los fútbol van a trabajar line, que trabajan en el bloque, trabajan todos juntos, van a tirar las jugadas que van a tirar en cancha. Ahí ya trabajan en específico los 8. Como los backs, tienen un par de jugadas que van a desarrollar con 4 o 5 jugadas que tiran por partido y las perfeccionan todos juntos en el final de la activación. Organización de la sesión de entrenamiento. La sesión de entrenamiento define la demanda de carga baja, media o alta que van a desarrollar los jugadores. Asignamos cargas bajas en un semáforo, asignamos las cargas bajo un semáforo de 4 colores. La sesión de entrenamiento nosotros la definimos en cuando es roja, carga alta, cuando es verde, carga media, amarilla, carga baja, y azul, llamamos la carga de recovery, no un recovery como dijo Pablo del ácido láctico, sino una carga de bajísima intensidad. ¿Cuándo es carga roja? Cuando hacemos referencia a carga roja alta, nos referimos a situación real de juego con toma permanente de decisiones. ¿Sí? El jugador tiene que tener en la carga alta, similar a un partido, trabajamos al 80% del volumen de un partido. Si el partido es 40 y 40, 80 minutos de pelota viva, son 45 minutos en el rugby local. Entonces nosotros trabajamos en 34 minutos, ¿sí?, de carga alta. En la carga alta el entrenador no tiene ningún tipo de intervención, no se puede cortar. Si hacemos a lo mejor 3 bloques de 9 minutos, 3 bloques de 10, 3 bloques de 11, el entrenador en el break que hay da 2 o 3 consideraciones nada más. Pero deja no solo el avance en partido, sino a lo mejor hacen acciones de juego. Hacen ejercicios de rap, hacen ejercicios de tackle, donde no pueden parar los 9 minutos. Tiene que ser la carga alta. ¿Sí? Para eso lo llamamos porque es la mayor demanda energética que tiene que tener el jugador en la semana, que es el día martes. ¿Sí? No como en el partido, sino al 80% de la pelota viva. Cuando llamamos carga verde, que es la carga media, cuando nos referimos a carga verde, son acciones de juego reducido integral con toma de decisiones también, pero con partes analíticas de corrección, de poca intervención del coach, volumen del 50% de la pelota viva, o sea, acá están trabajando, si fue 45, 22 minutos, y el entrenador tiene 3 o 4 intervenciones para cortar cuando él considere. ¿Bien? Entonces se hace más analítica, más de corrección, y se reduce el volumen. La carga amarilla, cuando hacemos referencia a carga amarilla, es carga analítica, de permanente corrección técnica y no se ejecuta ningún tipo de toma de decisión. Esto generalmente la carga esta en las días lunes. El juego de rugby, como expliqué por la situación de golpe, tiene entre 48 y 72 horas de recuperación para que esté óptimo. Entonces el día lunes, el jugador, nosotros hacemos una carga totalmente analítica de los errores que cometió el día domingo del partido. Si el pateador anduvo medio flojo, bueno, se le dan 5 o 7 minutos por ejemplo con el entrenador de patada para buscar el touch, para buscar los palos. A lo mejor el scrum, los hábitos del scrum anduvo flojo, bueno, acciones posturales, ¿sí?, o fortalecimiento de alguna debilidad que tuvo en el partido para poder desarrollar la liga lunes. Y el azul es referente a las acciones que me permitan acelerar la proceso de recuperación en forma pasiva-activa. A lo mejor el jugador no puede entrenar, está totalmente nulo. En la escala que yo le mostré, estado 0, puede entrenar, lo hacemos mover, pero con el kinesiólogo. Con el kinesiólogo trabaja en la parte de movilidad, no dejamos ninguno parado sin entrenar. Si su problema fue del tren inferior, trabajará el tren superior y viceversa.
Yo acá, por ejemplo, en una de las charlas que yo daba, yo le preguntaba a los oyentes, digo, ¿cómo ven ustedes acá? ¿Qué carga es? ¿Tiene decisión este ejercicio? ¿Tiene alguna toma de decisión? No, es carga baja. Eso lo hacemos uno de los clubes. Se llama infinito, después pasan la pelota, y en vez de correr por correr, están corriendo en un espacio a lo mejor de 10, 12 metros continuo durante 8 minutos que genera a lo mejor el volumen total. Eso no contamos con GPS, pero a lo mejor nos hemos tomado el tiempo de trabajo, que eran a lo mejor 8 minutos, y recorrieron 12 o 15 metros, y nosotros sacamos a contar que fueron 900 metros que recorrieron los jugadores. Entonces tenemos un parámetro de una carga baja de 1 kilómetro corrieron específicamente pasando la pelota. Esta, ¿qué carga decimos? Acá no tiene tampoco ningún tipo de toma de decisión. Lo único que tiene el jugador sabe que tiene que enfocarla a la bolsa y tapear, ¿sí? Pero tiene a lo mejor una demanda energética superior al ejercicio anterior. Entonces nosotros lo catalogamos de una carga media baja. Si ahora yo tengo un desplazamiento, me voy a esta bolsa, tacleo, me voy a la otra, tacleo, ya pasa a ser una carga media. Remítanse al deporte que ustedes quieren. Bien, las destrezas que desarrollan, como yo mostré dos ahí, desarrollan de forma progresiva, cerradas, son acciones con poco desplazamiento y alto contenido técnico y de perfección, como fue esa acción de táctica. ¿Sí? Y un alto contenido técnico porque el entrenador lo ubicaba, tenés que ir bien abajo, tenés que enfocarte en la bolsa, de la bolsa hacia abajo, los hombros alineados, y voy a cambiar con el hombro derecho, con el hombro izquierdo, ¿sí? Y perfeccionando el movimiento. Y las abiertas son las acciones reales de juego, repasando los contenidos cerrados, donde se debe primar la toma de decisión en distintos escenarios. Como te explicó el profe anterior. Al jugador hay que brindarle distintos tipos de escenarios. ¿Sí? Escenarios similares a lo que acontece en el campo de juego. La decisión va a ser mi decisiones que tengo que tomar dentro del partido son infinitas. Hay veces que tengo que parar la pelota, hay veces que tengo que parar y descargar, hay veces que tengo que jugar un duelo, hay veces que tengo que rechazarla, la presión que yo tengo, y los escenarios me lo propone el rival. O sea, yo no puedo practicar siempre lo mismo en una acción cerrada, en un cuadrado que yo hago esquematizadamente un ejercicio si no tengo rival de oposición. La toma de decisión nace en base al rival. Parte anterior. La organización de la sesión. ¿Qué contenidos son los objetivos para cada componente? Nosotros tenemos que, como dije anteriormente, dar un objetivo a cada bloque del entrenamiento. Si mi objetivo es taclear o atrapar o retener, bueno, muchachos, sabemos que tenemos que trabar arriba. No vamos a hacer contacto en este bloque porque lo tenemos que cuidar, porque es una carga de media, en vez de tackle lo vamos a agarrar. Todos tenemos que saber ese contenido. Tengo que abrazar y tengo que agarrar. Si el juego es en espacios grandes, en espacios reducidos, si la intensidad me la marca el profe, si va a ser alta, baja o media en cuanto a los espacios que vamos a desarrollar. Y 5, los intervalos de repetición, dadas las correcciones específicas con las palabras justas, que lo hablamos anteriormente. Y para terminar, voy a mostrar. Nosotros tenemos 3 tipos de fuerzas que trabajamos en el training. La fuerza máxima y submáxima, que nosotros la catalogamos como fuerza toro. ¿No? Decimos a los chicos, hoy tenemos toro, ya saben que van a trabajar fuerza máxima y submáxima. La fuerza gorila, nosotros trabajamos la fuerza hipertrofia, que entre el 75 y 80% de su máxima capacidad de fuerza desarrollada en el test. Y las fuerzas cobra son todos los ejercicios de fuerza y potencia con la máxima aceleración de la carga. Los chicos, antes del entrenamiento, tienen acciones que cumplir dentro de la fuerza si no van al gimnasio fuera del club.
Yo en las estructuras deportivas que trabajé tenían todas gimnasios, los clubes de rugby tienen todos gimnasios al lado de la cancha, donde es más fácil activar y desarrollar una fuerza previo al entrenamiento de 20 minutos y después ya arrancar con la activación específica. Entonces nos catalogamos dentro de esos 3 tipos de fuerzas que vamos a desarrollar. Lo que es un curso de 12 horas, lo tratamos de resumir en 45 minutos. Son acciones que uno fue aprendiendo, que fue tratando de inculcar y que fue tratando de desarrollar en cada institución. Que no es garantía de nada, no es garantía de éxito, simplemente es una organización de un entrenamiento para que usted por lo menos llegue a una institución y diga, yo sé cómo trabajar, yo sé qué hay que hacer, yo sé fundamental, yo sé el por qué. Después los resultados vienen por la calidad técnica del jugador, siempre va a ganar la técnica ante cualquier acción física que se pueda desarrollar. Como dijo Pablo, si yo voy al centro olímpico de pesa, busco los mismos más fuertes, los pongo para arriba y vamos a ganar. Porque tiene que saber cuál deporte. Si yo busco un velocista, me va a definir el partido de fútbol por afuera. No. Usain Bolt jugó a la pelota. Hubiera sido estrella, no. No es así, no la tocaba, iba a marcar de la pelota. Son conceptos que siempre tienen que primar la acción técnica, la acción de juego, y es mi concepto, el jugador va a aprender jugando, como dice la propia palabra. Así que bueno, espero que le haya servido un poquito y bueno, que le quede algo de todo lo que se pudo usar. Gracias. Vamos a ir a tener una pregunta, ahí la verán en el chat, las 3 cursos que elaborás en las 3 sesiones, ¿no? Pablito, ¿cómo estás? Nosotros la fuerza hipertrofia en el rugby la tratamos de desarrollar todo el año. ¿Sí? Eso siempre. De la mano con la fuerza potencia. Si Pablo se refiere, si yo la trabajo en la sesión trabajo únicamente los lunes fuerza hipertrofia y los martes, si puede, fuerza potencia. Cuando hay ventanas ya me sea partidos que no se puede, tocamos la fuerza total, la fuerza máxima y submáxima. No así en entrenamientos de cuando no hay ventana, en el desarrollo del torneo. Pero la fuerza hipertrofia, si los jugadores van fuera del entrenamiento, a lo mejor toman un miércoles o un lunes, a lo mejor van al gimnasio que necesitan desarrollar un tipo de fuerza hipertrofia. Y la fuerza potencia dentro del entrenamiento. Hay una pregunta más del chat, si no, participan. Gonzalo, Sí. más que nada para rugby, ¿cuánto tiene que ver la identidad de todo el club? En el laburo con la organización del jugador físico. Nosotros, O la forma del jugar. sí, hay clubes que se caracterizan por, llámese, por ejemplo, vamos a fútbol, es juego defensivo, de catenacho, y hay juego lírico. ¿Sí? En el rugby hay juego que a lo mejor se basa únicamente en los forward, juego de tenencia de pelota, de chocar, o a lo mejor un juego abierto que jugamos de todos lados de la pelota. O Reza en el TRL, la competencia que jugamos, mueven la pelota de un lado al otro de forma impresionante y de forma dinámica. Yo en la estructura en el club que yo estoy, que es Rowing, es un mix. Empezamos jugando nosotros con los forward, que teníamos un buen pack de forward, y nos dimos cuenta que empezamos a lastimar con los backs, entonces empezó a ser un juego integral. Hoy se llama un juego integral. Pero bueno, si tus fortalezas son los forward, Pero en base a eso, el plan técnico te define eso y vos aplicás tu entrenamiento, en base también a qué es lo que busca el técnico. Nosotros somos dosificadores de carga en el entrenamiento. ¿Por qué? Como dije anteriormente, hay 8 horas de entrenamiento semanal. ¿Sí? 2 para los lunes, 2 los martes, 2 los jueves. No tenemos por ahí más intervención los días lunes. Los martes y jueves, nosotros no podemos meternos tanto en la parte física inespecífica. Tenemos que congeniar con el entrenador, contándole la distancia, contándole la intensidad. Yo te canto los breaks,
es mucho más útil jugar con toma de decisiones y con acciones de juego que en forma específica. No tenemos que aprovechar al máximo el jugador. Voy a jugar al fútbol, voy a jugar al rugby. No lo quiero atleta, quiero que juegue, quiero que su destreza esté ahí. En la pretemporada a lo mejor tenemos unos tiempos más para desarrollar distintas áreas, pero no quiere decir que estemos aislados totalmente de la parte rugbyística, para nada, siempre van de la mano. Pero a la pregunta que vos te referías, si nosotros, por ejemplo, vamos al contacto, sí, trabajamos a lo mejor. Yo sé, el entrenador me dice al principio de año, Gonza, nuestro plan de juego es al golpe, al golpe, al golpe. Tenemos que tener una preparación especial en cuanto a la condición muscular, a la fuerza máxima y a la fuerza potencia. Vamos a internarlo en un gimnasio porque nuestro juego es así. Y no solo para ir a golpear, sino para prevenir de no lesionar. Hoy por hoy el cuerpo del jugador de rugby es una armadura. Si no está preparado, sonamos. El rugby juega con 3 categorías. La primera, la reserva y la pre-reserva. La mayoría de los jugadores de pre-reserva son deporte social, van una vez por semana a entrenar con suerte, otro, mucha suerte. Si yo saco un jugador de la pre, como en primera, corre peligro de muerte. ¿Qué otro deporte? Generalmente las intensidades son otras, los golpes son otros, y los timings para llegar a la pelota son otros. Por eso que está diferenciado bien el tercer equipo, el segundo equipo. ¿Puedo hacer una pregunta para Juan? Sí, Profesor, Sí. dentro del grupo de amateur, para hacer el caso del rugby, Sí. ¿cuáles son las condiciones físicas que hombre y en general hay que trabajar más? O sea, que están más deficitarias. Coordinación, fuerza, potencia, capacidad móvil. ¿Se puede hacer que en general alguna que salga una cuestión cultural? Sí. El rugby es un deporte de contacto, por sobre todas las cosas. La fuerza es un rol fundamental. Esa es la primera arma que tenemos. Y es un deporte de resistencia. ¿Sí? Entonces es un deporte de resistencia a la fuerza. Sí. Porque yo tengo permanentemente acciones de contacto, me levanto por contacto, me levanto por contacto. Entonces se genera un trabajo de resistencia a la fuerza. Esos trabajos de fuerza, como dije anteriormente, tienen que ser sobre todo las cosas preventivos. La UAR había mandado unos test para las primeras líneas que si no daban en el acto de esos 3 test, era uno de movilidad de cuello, movilidad de tobillo y zona media, se informaba y era riesgoso y el jugador no puede jugar. Hasta tanto y cuanto llegue a los niveles básicos de esos test. Tuve la desgracia de ver lesiones complicadas con el deporte y la mayoría son en el scrum. Es una presión de 8 jugadores contra 8, si uno coge el piecito para el lado o pone la pena acá, Son requisitos. ha terminado eso. Por eso, hoy por hoy, la parte de fuerza y prevención del jugador de rugby es clave. ¿Vale? Sí, Pablo, dentro del sistema integral complejo que vos explicaste, sí, de acuerdo al contexto donde vos lo vas a aplicar o donde uno lo quiere aplicar, sumar ligas en patrocina, un equipo de ligas en patrocina, si no crees que lo analítico es como soporte de ese sistema. Mira, yo creo que parafraseando lo que decía Gonza, mientras menos tiempo tengas para entrenar, mientras menos sesiones tengas para entrenar, más tenés que apuntar a lo global. Porque lo que vas a aplicar en el día del partido, lo que vas a aplicar el sábado, lo tenés que entrenar esos días de semana. Si vos haces trabajo analítico que no tiene una homogeneidad con lo que vas a aplicar en la competencia, me parece particularmente que es perder el tiempo. Pero, o sea, a ver, son miradas. Por ahí, por eso han surgido
Yo pensaba cuando hablaba también ahí ahora Gonza de que él tiene 8 horas. 8 horas para entrenar, 6 horas para entrenar durante la semana. Por eso han surgido tanto los entrenadores personales, porque vos te dedicas exclusivamente a entrenar esas cualidades físicas, fuerza, velocidad, resistencia, orientado a lo que vos querés, a la técnica, la táctica y la estrategia. Y por eso han surgido muchos entrenadores personales, porque esas cualidades, por ahí si no son bien entendidas por los jugadores, no se terminan aplicando. Es todo un aprendizaje desde lo mental. Anda a presionar, pero ¿cómo tenés que ir a presionar? Tenés que ir a presionar con la intensidad del partido, porque si no, no termina siendo lo que vas a aplicar el día del juego, no termina siendo específico. Yo creo que mientras más específico entrenes, mejor. Y aún tenés que entrenar más específico en la Liga Santafesina, en la Liga Esperancina, en cualquier tipo de liga, porque es poco el tiempo de entrenamiento que tenés para la ejecución de tu plan de juego el día de la competencia. Hoy por hoy la capacitación es importantísima, sobre todo de los entrenadores. El profesor de educación física tiene una formación de base, tiene cursos hechos, realizados y sabe. Pasa muchos casos que por ahí el entrenador deriva mucho en el profe. Uno no sabe si a lo mejor por falta de recursos o por falta de que es amateur, llega tarde. Yo tuve la suerte, por ejemplo, este año, con el entrenador que trabaja conmigo experimentado, fanático, loco, que me dice, si querés no venga, por la necesidad de tiempo que tiene él. Me dice, Gonza, yo tengo 4 horas para entrenar nada más, para esto no me alcanza el tiempo para nada. Y es verdad, es mucho lo que el entrenador tiene que darle de arma al jugador en 4 o 6 horas para que pueda desarrollar su plan de juego. Yo me limito los lunes, yo trabajo los lunes 40 minutos, los martes y los jueves mi intervención son de 25 minutos. Todo rápido planificado con el profe. Yo estoy llevando la planificación. En las intensidades, no del contenido porque lo manda el entrenador, pero yo soy el organizador del volumen y de las intensidades de trabajo. Y me he metido 1000 veces en la práctica de levantar los brazos hasta acá llegaste. Basta. O yo estaba el silbato, se terminó. Porque y era un controlador de cargas. Así que bueno, es eso, es trabajar en lo específico. El deporte se enseña a trabajar en lo específico. Ya no existe más la parte de hacer por hacer. En una selección sudamericana que dirigió un técnico argentino, él le dijo al profe, vos vas a ser preparador físico de las entradas en calor. Después no lo tocas más al jugador. Pero bueno, como mostró Gonzo, tenés un montón de ítems para tocar en la activación, en la entrada en calor. Pero solamente eso, los iba a tener 20 minutos, 25 minutos como mucho. Después la sesión, lo que demoraba la sesión de entrenamiento, exclusivamente del entrenador y del ayudante. Y una cosita más, para terminar. Nosotros evaluamos la parte de resistencia, la parte de fuerza y la parte de potencia. Con esta metodología, nosotros evaluamos a principio de año, mitad de año y a finalizar el año. Definitivamente siempre hay una curva de decrecimiento por fatiga de partidos, acumulación de partidos. Porque tratamos de evitar que la curva, en vez de ser así, sea así. Entonces la tratamos de aletargar la curva lo más lejos posible. Con esta metodología de trabajo, hubo una merma solo del 5% de los trabajos de resistencia del principio al final. O sea que no fue condicionante de que no corrieron específicamente y bajaron el rendimiento. Para nada. Para nada. Todos los valores normales de lo que la merma normal de los trabajos de resistencia a lo largo del año.
Eso, o sea, que no hay que decir, no, porque no corrió al principio, no. Claro, igualmente. Sí, no existe cargar el tanque de nafta en la pretemporada para que me sirva durante todo el año, porque eso fisiológicamente es imposible. Pero hay valores, tanto valores de resistencia, de fuerza, que se pierden en 15 días. O sea, eso es a pesar de que es una metodología que se sigue haciendo eso. Pero bueno, nosotros nos orientamos a esto, que creemos que es lo mejor, porque en realidad hay un aprendizaje mayor del jugador o del deportista. Hay un aprendizaje mayor en todo, porque es como dijimos, es una orientación no solamente a lo deportivo, sino también a lo humano. Por eso decíamos, el entrenador tiene que conocer de todo esto, pero también, digo entrenador refiriéndome al preparador físico, pero también tiene que conocer de lo humano y de lo social, porque el feedback que vos vas a tener con el jugador, cómo le llegás al jugador, el mensaje que le das al jugador, es fundamental. Porque ese mensajero, ese que te está recibiendo el mensaje, son distintos, son todos distintos. Los mensajes van a ser recibidos siempre de distinta manera, porque cada uno tiene su individualidad, como dijimos hoy, generalidad e individualidad. Los sistemas dinámicos complejos tienen individualidad, por eso nos tenemos que enfocar a eso. Y por eso la especificidad. Pero bueno, para como dijo Gonzalo, para quedarnos acá 15 horas a hablar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación de todos, ¿sí? Estaremos pasando el link de esta clase, de esta charla, en la semana que viene. Y le agradecemos por la presencia, tanto a los presenciales como a los virtuales. Que tengan buenas noches. Gracias. Nico. Dame un segundo que tengo una grabación.